Un trágico accidente protagonizado por un choque de trenes en Argentina ha perjudicado a su presidente, a Javier Milei, y su gestión. Pero un audio que acaba de ser revelado podría darle la vuelta a todo esto. Y desde ya les voy lanzando una pista. Recordemos que durante los últimos días Argentina ha sufrido muchos paros organizados por sindicatos, pero fracasaron. Sin embargo, Pablo Moyano, el que encabezó todo esto, no se rindió. ¿Y qué será capaz de hacer para evitar que le quiten su tajada de la torta? Eso es lo que vamos a ver a continuación. Pero primero me gustaría contarles lo que aconteció para los que no están enterados, porque sí es verdad que muchos medios tradicionales compartieron esta noticia, pero también omitieron bastantes detalles importantísimos para entender todo. Entonces, esto que ven acá son dos formaciones de trenes chocados. Por un lado, tenemos a la formación de San Martín que se dirigía hacia Pilar y por otro lado, una formación que no tenía pasajeros y que transportaba materiales ferroviarios, por lo que solamente una formación tuvo damnificado. Entre ellos, aproximadamente hubieron unos 90 heridos, 50 personas fueron internadas a los hospitales, pero no se preocupen que la gran mayoría, por no decir casi todos, ya han sido dados de alta. Solamente tengo entendido que una persona sí que necesitó atención quirúrgica y se está recuperando, por lo que afortunadamente no ha habido ninguna pérdida humana. Una noticia muy buena entre todo lo mal. Y esto en gran medida se debe a la rápida actuación de las autoridades que vemos en pantalla, entre ellos bomberos, médicos, policías, etcétera, que rápidamente atendieron a las personas heridas. Como ven, los estuvieron transportando en camillas para luego trasladarlos a hospitales en ambulancias, o los que necesitaban atención más urgente, incluso fueron transportados en helicóptero en cuestión de minutos. Es por eso que no hubo ninguna pérdida humana y creo que eso es algo que se debe reconocer en medio de toda esta tragedia. No podemos decir lo mismo de los maquinistas de los trenes y tampoco de la oposición política de Javier Milei, la oposición política a su gobierno, porque en medio de toda esta tragedia en redes sociales saltaron directamente a culpar al presidente de Argentina diciendo que él había planificado todo un choque para privatizar los trenes de Argentina, porque esa es una de sus propuestas. Una de sus propuestas que, a decir verdad, está pasando el camino democrático, está pasando por el Congreso, por la Cámara de Diputados y de Senadores. Y si digo oposiciones, porque Carlos Maslatón, peronista, notero de C5N, especulador mercado, apenas ocurrió este evento, comentó: esto es culpa directa y sin atenuantes de Javier Milei y sus secuaces. Han operado con intención de destruir y dañar a propósito a ferrocarriles argentinos. Y si me ven tan exaltada es porque realmente creo que es algo muy inapropiado utilizar este tipo de acontecimientos que incluso pudieron haber dejado víctimas mortales a favor de un bando político, porque no es como que los trenes en Argentina se hayan inventado el día de ayer o hace 5 meses desde que asumió Javier Milei y que él tenga responsabilidad directa sobre lo que acaba de acontecer, que ojo, no es algo que nunca haya pasado. Durante gestiones kirchneristas pasaron cuestiones similares o incluso muchísimo más trágicas. Y cuando digo trágicas es porque dejaron víctimas mortales. Y de esto no habla la oposición. Esto no recuerda a Carlos Maslat. O de lo contrario, ¿cómo me explicas este tipo de sucesos, de antecedentes, no? Porque acá se tienen registrados sucesos similares del 2022, de 2020, 2021. E incluso cuando decía peores es porque durante el mandato de Cristina Fernández de Kirchner ocurrió una tragedia mucho peor llamada o conocida como la tragedia del 11, donde, como les dije, lamentablemente hubieron pérdidas mortales y aún así Cristina no se quiso hacer cargo. Pero ahora la oposición quiere hacer cargo a Javier Milei de algo que ya venía ocurriendo, de un problema que ya estaba latente en Argentina. Pero como dicen, las mentiras caen por su propio peso. Y si digo eso
es porque luego de tantos bulos, de tanta desinformación, de tanta especulación de la oposición, salió un audio de los maquinistas, es decir, de las personas responsables directamente de este suceso, donde reconocen su error. Miren, este es el audio que les venía comentando al inicio. Este es el audio que desmiente la oposición. Nosotros chocamos acá, nos notificaron en Ocampo y chocamos, kilómetro 5 casi. ¿Hay un tren? Sí, conductor, ahí me avisó la guarda que viene con el coche vacío. Eso es lo que estoy llamando al auxiliar de Palermo que sí que considera la vía. Martín y Tomás, ahí el auxiliar de Palermo te había dado la vía para el 53 porque ahí chocó con la liviana. Sí, ahí me dio la libranza los 25, no sé si Tomás, que lo llamé varias veces hasta que me la dio. Y después me consiguió la vía. 964, tomate precaución, altura kilómetro 5. Estamos trabajando con bloqueo absoluto porque se robaron los cables, ¿viste? Y bueno, te despacha la garita de Ocampo, te despacha allá notificando que cuando libre la estación de Palermo, el auxiliar avisa para que entre el otro tren a la sección. El auxiliar de Palermo se fue a tomar un café y cuando volvió no vio la 1000 y dijo, habrá librado. Y la dio por librada y autorizó y venía el otro tren atrás. Así que imagínate. Bajarlo al llano lo más posible. Lo más simple posible. Sí. Al no funcionar el... A ver, ¿me traducís todo esto para que la gente tratá de bajarlo al llano lo más posible? Lo más simple posible. Sí. Al no funcionar el sistema de señalamiento por el robo de cables, claro. El RITO, que es este reglamento interno técnico operativo, establece que se tiene que proceder con bloqueo absoluto. ¿Qué es bloqueo absoluto? Cuando el tren llega a Ocampo, tiene que frenar. De hecho, frenó. Hay testimonios de víctimas que frenó, estuvo 5 minutos. Y ahí el de Ocampo le pide a Palermo que le dé autorización de vía libre. La vía no estaba libre. Había una formación. Pero se la dieron igual. ¿Quién da la autorización de vía libre? El auxiliar que estaba en Palermo, le dio el vía libre al de Ocampo. O sea, hubo un error. Ahí hubo un error. Y sí. Es lo que se está determinando. Es un error humano. Lo dijo en la... Exactamente, es un error humano. Que los maquinistas de los trenes no tenían las mejores condiciones para trabajar porque, como escuchamos, les robaron los cables de los trenes, es verdad. Pero eso no quiere decir que a causa de ese robo se haya desencadenado este accidente. O de lo contrario, ya hubiese pasado mucho antes. Este accidente fue propiciado por una persona. Y estamos hablando exactamente de la persona que se encarga de señalar, es decir, de coordinar con los maquinistas si es que la zona, el riel, está libre de este lugar que era Palermo. El señalador le dijo que sí, pero en realidad no estaba de esa manera. Y le dijo que sí porque no se dio cuenta, se distrajo con el café, con el mate, no sé, y supuso que el tren que transportaba materiales ferroviarios ya había pasado. Pero eso no fue así y es ahí donde se produce el choque. Y es necesario aclarar esto porque además de que la oposición viene comentando que Javier Milei armó toda una pereta a costa de la vida de la gente, incluso para privatizar los trenes, lo que otros muchos también vienen diciendo es que esto ha sido desencadenado por el desfinanciamiento del gobierno hacia el transporte público, porque como ustedes saben y porque como se los he comentado en el canal, existe un recorte. Javier Milei está ajustando las cuentas de Argentina ya hace unos cuantos meses, pero todo esto se cae porque acá el señalador ha aceptado su error. Y ahora la gran pregunta es si es que este error fue casual o fue voluntario, ¿no? Porque el señalador que trabaja en esta zona tiene mucha experiencia, no es un novato, y porque además este accidente se dio en un contexto político bastante turbulento que involucra a los trabajadores de los trenes. Y es que seguramente estaban enterados, pero les comento que durante estos últimos días pues se han llevado a cabo bastantes paros que involucran principalmente al sector transporte, como colectivos, el subte, el tren y aerolíneas. El día principal, incluso el 9 de mayo, quisieron paralizar todo el comercio en Argentina, pero a los sindicatos, a Pablo Moyano, el jefe prácticamente detrás de todo esto, las cosas no le salieron muy bien. Y es que, como pueden observar en este gráfico, el 90% de los comercios minoristas trabajaron normalmente, pese a no contar con transporte público, que ya digo yo que el resto de laburantes que no fueron a trabajar, que es ese 7,45%,
No lo habrán hecho muchos también porque no contaban con transporte. En conclusión, entonces, el paro fue un fracaso. Digo gran fracaso es porque ya es el segundo paro que oficialmente le arman a Javier Milei y que no sale como lo esperaban. Quizá pensaron que la anterior protesta a favor no de ellos, sino de la educación pública, significó que ya habían ganado la guerra, pero eso está muy lejos de ser. En conclusión, el paro que armaron los sindicalistas, el paro de la CGT, fue un rotundo fracaso, pese a que optaron medidas bastante extorsivas con sus propios colegas. ¿Por qué lo digo? Porque en rebelión algunos colectiveros decidieron salir a trabajar. Porque para un trabajador un día que no labure significa menos dinero, y menos dinero en las actuales circunstancias de Argentina es algo realmente trágico. Y este colectivero lo sabe muy bien porque salió a trabajar el día del paro. Y miren qué fue lo que le pasó. Ahí tenés el piedrazo, la empresa hizo la correspondiente... Un piedrazo. En cada caso, fíjate que también queda atravesado el vidrio, ¿no? Perdón, cuando se ve ese polvito... bueno. Y fíjate que un piedrazo encima... Ni siquiera ya al carro, ni siquiera para romper las ventanas, sino directamente hacia él. Pero pará. Te pega en la cabeza, te mata. Exactamente. Eso es peor que un balazo, eso es como un balazo. Fíjate cómo quedó el vidrio de atrás. Lo que hicieron esos no son delincuentes. Son delincuentes. Este video yo es la primera vez que lo veo. Y yo les pregunto, si es que estos famosos sindicalistas que tanto dicen defender al trabajador son capaces incluso de casi acabar con la vida de un trabajador, ¿de qué no son capaces? Si es que hicieron esto incluso antes de saber si es que habían fracasado o no. Ahora que saben que han fracasado, ahora que los datos, que la gente, que las calles demuestra que nadie está de su lado, ¿qué son capaces de hacer? Y es ahí donde regresamos a la tragedia vista el día de hoy. Porque entendiendo que el señalador de esta zona acató el paro, pertenece al sindicato de los trenes, les hago otra vez la pregunta, ¿este error humano habrá sido casual o voluntario? Porque ahora, muy oportunamente, la oposición está tomando este suceso para tratar de tumbarse todas las reformas de Javier Milei, cuando a lo mejor su gestión es responsable de los operativos que se llevan. Porque como les vuelvo y repito, no es que el tren lo haya creado Milei el día de ayer. Estos trenes fueron creados hace muchísimos años en anteriores gestiones y no es la primera vez, lamentablemente, que pasan este tipo de sucesos. Y si vamos a hablar de responsabilidades, el que menos responsabilidad tendría sería Javier Milei en comparación a los gobiernos kirchneristas. Pero bueno, no sé qué opinen ustedes. Realmente en la política a mí, como se los he dicho en anteriores videos, en anteriores programas, nada me parece casualidad. Y es que después del rotundo fracaso de la CGT en su paro, Milei decidió lanzar un paquete de leyes anti-CGT para cortarles el financiamiento que se dirige a este tipo de sindicatos. Y por lo visto, a mi parecer, la respuesta de los sindicatos de Pablo Moyano sería esta. Entonces, la oposición política al gobierno de Javier Milei una vez más está tomando excusas para tratar de tumbar sus reformas. Y puede que a ti no te gusten mucho sus reformas, pero creo que los dos podemos decir que mientras no existan reformas, mientras no hayan cambios, este tipo de cosas van a seguir sucediendo. Y no solamente me refiero a los accidentes, como en este caso se pudo observar entre un choque de trenes. Me refiero también a otros aspectos del día a día. Hablamos de la corrupción, si es que tratamos la política. Hablamos de la inflación, si es que hablamos de economía, entre muchas otras cuestiones más, como cuestiones que por lo visto a la oposición no le interesa cambiar. No sé qué opinan ustedes, los leo en los comentarios. Por si todavía no me conoces, me llamo Francesca, me puedes seguir en otras redes sociales. También te invito a que te suscribas al canal y quiero agradecer a la última persona que se acaba de convertir en miembro del canal, Santu1977. Un saludo y nos vemos en el siguiente. Hasta pronto.